Esa noche aprendí que existen dos tipos de invisibilidad, la de los ricos que eligen no ver y la de los pobres que ruegan ser vistos. Yo era del segundo tipo. Lucía Ramírez, de 31 años, fisioterapeuta pediátrica. En aquel banco de metal helado de Providencia, con los pies descalzos sangrando sobre la acera mojada y el cuerpo temblando de frío, por fin comprendí que había pasado toda mi vida siendo invisible para todos, incluso para mí misma. Si esta verdad también te conmueve, quédate conmigo. Y antes de continuar, dime desde qué ciudad sigues esta historia, porque lo que estoy a punto de contarte no solo me pasó a mí, le pasa a diario a personas como nosotras, que trabajamos hasta el agotamiento, que lo damos todo y aún así volvemos a casa solas, olvidadas, como si no importara. Pero en aquella noche imposible, alguien se detuvo. Y ese alguien escondía un dolor tan profundo como el mío, tras un traje caro y un coche reluciente. Eran las 3:47 de la madrugada cuando se me partió el zapato. 14 horas atendiendo a niños con parálisis cerebral, sosteniendo manitas temblorosas, secando las lágrimas de madres desesperadas, fingiendo una fuerza que no tenía. Y ahora estaba allí, con 1,200 pesos en la cartera, todo lo que me quedaba hasta fin de mes, el celular sin batería y la dolorosa certeza de que si desaparecía en ese instante, nadie lo notaría. Mi hermana Camila solo me llamaba cuando necesitaba dinero. Mi madre había muerto culpándome por decisiones que nunca tomé. Los hombres pensaban que era demasiado fuerte, como si la fuerza fuera un defecto, como si hubiera elegido cargar con el mundo yo sola. Y yo, Lucía, la que siempre sostenía a todos, estaba allí, derrumbándome sin que nadie me sostuviera. El viento del amanecer en Santiago me azotó la cara como cuchillas invisibles. Tenía los dedos morados, los labios agrietados, y un sabor metálico a sangre en la boca por tanto temblar. El olor a lluvia reciente mezclado con humo de escape se me impregnaba en la piel, en la ropa empapada que olía a desinfectante de hospital y al sudor de un día entero cuidando a la gente. Oía el lejano sonido de coches que atravesaban la noche, gente que volvía a casa a brazos cálidos, a camas mullidas, a vidas con sentido. Y cada uno de esos sonidos era un cuchillo que me recordaba que yo no tenía nada de eso, que estaba completa, brutal y devastadoramente sola. Fue entonces cuando dejé de luchar. Dejé de fingir que estaba bien. Dejé de ser la Lucía fuerte que todos conocían. Y me derrumbé en un llanto tan violento, desesperado y feo, que me dolía todo el cuerpo. Lloré por todas las veces que me tragué las lágrimas en el baño del centro de rehabilitación. Por todas las noches que dormí sola, convenciéndome de que estaría bien. Por todos los hombres que me dejaron porque trabajaba demasiado y amaba muy poco. Por mi madre, que murió pensando que yo era un fracaso. Por cada niño al que salvé mientras me ahogaba en silencio. Y en ese momento, con la ciudad dormida a mi alrededor y el frío matándome lentamente, hice algo que nunca antes había hecho. Pedí ayuda en voz alta. Por favor, Dios, susurré al cielo vacío. Alguien, cualquiera. Y fue precisamente en ese segundo, el segundo más roto, más feo, más desesperado de mi vida, cuando él apareció. Un coche negro brillante se detuvo justo frente a mí, tan fuera de lugar en aquella calle vacía como un diamante en la basura. El hombre que bajó llevaba un traje que costaba más de 3 meses de sueldo. Pero sus ojos, Dios, sus ojos reflejaban la misma desesperación silenciosa que veía cada día en el espejo. Se quedó callado durante largos segundos, mirándome como si viera un fantasma. Luego se quitó el abrigo, ese caro abrigo de lana que olía a colonia de hombre y a dinero, y me lo puso sobre los hombros, temblando con una ternura que me hizo llorar aún más. Y entonces aquel hombre, Tomás Echeverría, como descubriría más tarde, hizo algo que nadie había hecho jamás por mí. Se arrodilló en la acera mojada, manchando su impecable traje, y sostuvo mis manos congeladas entre las suyas como si fueran algo precioso. «No estás sola», dijo con la voz temblorosa por una emoción que no comprendí. «No esta noche,
Debía haber sentido miedo. Una mujer vulnerable en el coche de un desconocido adinerado en plena noche. Pero lo único que sentí fue algo imposible, algo que había olvidado que existía. Esperanza. El calor de su abrigo envolviendo mi cuerpo helado, su aroma impregnando mi piel, la suavidad de la lana contra mis dedos morados. Todo era tan incorrecto y tan correcto a la vez. ¿Por qué un hombre de ese mundo se detendría a ayudar a alguien del mío? ¿Por qué sus ojos parecían tan tristes como los míos? ¿Y por qué, por primera vez en años, sentí que tal vez, solo tal vez, merecía ser vista? Lo que ignoraba aquella fría mañana era que Tomás Echeverría escondía una verdad devastadora tras aquel traje caro. Había perdido a su esposa 2 años antes, y desde entonces recorría la ciudad cada noche buscando a alguien a quien salvar, porque él no había podido salvarla a ella, que era tan invisible como yo. Solo que su invisibilidad se disfrazaba de éxito, coches importados, dinero que no llenaba el vacío de su corazón. Que nuestro encuentro no fue una coincidencia, sino una de esas casualidades desesperadas que ocurren cuando 2 personas destrozadas piden ayuda al mismo tiempo, en el mismo instante, al mismo Dios que parecía haberlas abandonado a ambas. Y aquella noche, la noche que nadie vio, la noche en que casi muero de frío y soledad, sería el comienzo de una historia tan imposible, tan improbable, tan brutalmente real, que cambiaría todo lo que creía sobre el amor, la valía personal y el significado de la salvación. Porque a veces, cuando tocas fondo y crees que todo ha terminado, Dios simplemente está preparando el terreno para que construyas algo nuevo. Y a veces, quien te salva no es un héroe sin cicatrices. Es alguien tan roto como tú, buscando sus propias respuestas, tropezando en la oscuridad, sangrando por las mismas heridas. Y juntos, 2 seres humanos desechados por el mundo, construyen algo que ninguno de los dos podría lograr solo. Una razón para seguir viviendo. 3 horas antes del amanecer que lo cambió todo, no podía dejar de temblar, ni siquiera con su abrigo sobre los hombros. Tomás me ayudó a levantarme del banco con una delicadeza que parecía imposible viniendo de un hombre tan grande, tan serio, tan ajeno a mi mundo. Mis pies descalzos tocaron el suelo frío y sentí cada piedra, cada gota de lluvia, cada segundo de aquella humillación silenciosa. No dijo nada, solo me sujetó el brazo con firmeza, guiándome hacia el coche negro que brillaba bajo la tenue luz de las farolas. Quería desaparecer, quería gritar que no necesitaba caridad, pero mi cuerpo traicionó mi orgullo. Dentro del coche, el calor me golpeó como un abrazo violento que no sabía que necesitaba. El suave asiento de cuero contrastaba brutalmente con el metal helado donde había estado durante horas. Y el olor a coche nuevo mezclado con aquella colonia cara de hombre me hacía sentir aún más fuera de lugar. Tomás puso la calefacción al máximo y se giró hacia mí con unos ojos que parecían albergar siglos de tristeza. «Tienes que ir al hospital», dijo con voz firme pero amable. Negué con la cabeza, incapaz de hablar, y él suspiró antes de sacar una manta del asiento trasero. Nos quedamos allí de pie durante minutos que parecieron horas, solo el sonido de la calefacción llenaba el incómodo silencio entre nosotros. Miré mis manos magulladas, mis pies lastimados, toda mi vida desmoronándose dentro de ese coche de lujo. No soy una mendiga, logré susurrar al fin, con la voz ronca y quebrada. Tomás giró la cara hacia mí, tan rápido que me sobresalté. «Sé perfectamente quién eres», respondió en voz baja, y algo en su forma de decirlo me hizo sentir más desnuda que si estuviera sin ropa. Comenzó a conducir despacio por las calles vacías de Providencia, y me di cuenta de que no sabía a dónde íbamos. Debería haber sentido miedo, pero lo único que sentía era un cansancio tan inmenso que ni siquiera el miedo cabía ya en mí. «¿Dónde vives?», preguntó en voz baja, sin apartar la vista de la carretera. Le di mi dirección en la granja con voz temblorosa, esperando ver disgusto o lástima en su rostro. Pero Tomás asintió y siguió conduciendo, como si no le importara en absoluto. El trayecto hasta mi casa duraría 40 minutos a esa hora. Con cada manzana que pasábamos,
sentía cómo el peso de la realidad volvía a atormentarme. Las preguntas que no me había atrevido a formular, el miedo creciente. Entonces Tomás rompió el silencio de una forma que me desarmó. «Perdí a mi esposa hace 2 años», dijo con voz inexpresiva. «Murió en un accidente mientras yo estaba en una reunión, pensando que el dinero era lo único que importaba. Y desde entonces, he estado dando vueltas por la ciudad todas las noches buscando alguna razón para seguir adelante». La brutal confesión cayó entre nosotros como una bomba silenciosa. No sabía qué decir. No sabía cómo reaccionar ante una confesión tan cruda de un completo desconocido, que tenía todo lo que yo jamás tendría. Pero de repente comprendí por qué se había detenido, porque él también era invisible, solo que disfrazado de éxito. «Lo siento», fue lo único que pude murmurar. Me dedicó una sonrisa tan triste, tan rota, tan humana, que por primera vez esa noche no me sentí del todo sola. Y eso me aterrorizó, porque me había prometido a mí misma que jamás volvería a dejar entrar a nadie en mi vida. Cuando nos detuvimos frente a mi viejo edificio, con su pintura desconchada y su verja oxidada, esperé el juicio, pero Tomás simplemente apagó el coche, salió y me abrió la puerta con una ternura que me hizo querer llorar. Cuando intenté devolverle su chaqueta, negó con la cabeza. «Quédatela. Sigues temblando», dijo, mirándome fijamente a los ojos. Y por un instante imposible, creí que tal vez el mundo no era solo dolor. Tal vez aquella noche fue el comienzo de algo que jamás imaginé merecer. Si alguna vez alguien te ha ayudado en un momento muy difícil, comparte tu historia en los comentarios. Sigamos adelante juntos. Al día siguiente, subí los 3 tramos de escaleras con las piernas pesadas como plomo, aún con el abrigo de Tomás envuelto alrededor de mi cuerpo. Cada paso era una lucha contra el cansancio, contra el frío que aún me calaba hasta los huesos, contra la voz en mi cabeza que me decía que era débil y patética. Cuando por fin abrí la puerta de mi pequeño apartamento, la oscuridad me recibió como siempre, vacía, fría, demasiado silenciosa. Encendí la luz y vi toda mi vida resumida en esos 30 metros cuadrados que olían a soledad. Me dejé caer en el viejo sofá y por fin me quité su abrigo. La prenda era pesada, cara, de una tela que jamás había tocado. Al doblarla, vi una etiqueta bordada. Tomás Echeverría. Un nombre que sonaba imponente, distante, demasiado importante para alguien como yo. Apreté el abrigo contra mi rostro e inhalé profundamente aquel perfume que costaba más que mi alquiler. Por primera vez en meses me permití sentir algo más que cansancio. Esperanza. Una esperanza peligrosa, insensata, desesperada, la de quien cree en cuentos de hadas, sabiendo que la vida real no funciona así. Miré el reloj. Las 4:20 de la mañana. En 3 horas, tendría que estar de vuelta en el centro de rehabilitación, fingiendo una energía que no tenía. Pero allí, sola en mi apartamento, que parecía más pequeño después de estar dentro de ese coche de lujo, no era fuerte. Era una mujer de 31 años que lo había perdido todo intentando salvar a los demás. Y por primera vez me pregunté, ¿valía la pena ser tan fuerte? ¿Valía la pena sobrevivir sola? Me levanté con dificultad y fui al baño a mirarme en el espejo roto. Lo que vi me sobresaltó. Una mujer con ojos hundidos y rojos, el pelo revuelto, los labios agrietados y la piel pálida. Parecía tener 50, no 31. Abrí el grifo y me lavé la cara con agua fría, pero la sensación de las manos de Tomás sujetando las mías no se me quitaba de la cabeza. ¿Por qué se detuvo? ¿Por qué me ayudó? ¿Por qué le contó a una completa desconocida sobre su difunta esposa? Volví al sofá y cogí mi móvil que por fin tenía carga. 17 llamadas perdidas de Camila. Ninguna preguntando si estaba bien, todas entre medianoche y la 1 de la madrugada, cuando se dio cuenta de que se había quedado sin dinero. Escuché los mensajes. Lucía, necesito dinero para el alquiler. ¿Por qué no contestas? Eres una egoísta. Cada palabra era como una puñalada, pero ya estaba anestesiada. Bloqueé el móvil sin contestar y me envolví en la chaqueta de Tomás como si fuera un escudo.
Cerré los ojos intentando dormir, pero mi mente no paraba. Los recuerdos me asaltaban como una ola. Mi madre muriendo y culpándome. Mi ex prometido dejándome porque trabajaba demasiado. Las facturas acumulándose. El peso de ser fuerte sola. Y entre esos recuerdos dolorosos, la imagen de Tomás arrodillado en la acera, mirándome como si le importara. Mi celular vibró. El corazón me latía con fuerza. Era él. Espero que hayas llegado bien. Guarda el abrigo. Y cuídate los pies. Me temblaban los dedos sobre el teclado, dividida entre el miedo y la esperanza. Finalmente escribí. Gracias, por todo. ¿Estás bien también? Porque algo me decía que él no estaba bien en absoluto. Si alguna vez has pasado una noche en vela pensando en alguien que cambió algo en ti, deja un comentario. 3 días después. La respuesta de Tomás llegó 3 minutos después, y esos 3 minutos fueron los más largos de mi vida. Me quedé mirando la pantalla del móvil como una tonta, con el corazón latiendo a un ritmo que no sentía desde hacía años. Cuando apareció la notificación, leí sus palabras despacio. Llevo 2 años enfermo, pero esta noche, por primera vez, me he sentido útil. Gracias por dejarme ayudarte. Descansa, Lucía. Sentí una opresión en el pecho, una mezcla de dolor y alivio. No sabía si reír o llorar, así que hice ambas cosas mientras apretaba el móvil contra mi pecho. No pude dormir nada. Me quedé allí tumbada en el sofá, envuelta en su chaqueta, releyendo aquel mensaje hasta memorizarlo de memoria. Tomás Echeverría, un hombre al que no conocía, pero que parecía conocerme mejor que yo misma, acababa de decir que le hacía sentir útil. Yo, Lucía Ramírez, la fisioterapeuta invisible de la granja. De repente, ser útil ya no me parecía una carga. Me parecía un intercambio, un regalo que había dado sin darme cuenta, en mi noche más oscura. A las 6:30 de la mañana, me arrastré hasta la ducha fría porque el calentador de agua se había estropeado y no tenía dinero para arreglarlo. El agua fría me despertó del todo, pero no borró la extraña y agradable sensación que me había invadido. Me vestí con el uniforme del colegio, pantalones azules gastados y una camisa blanca manchada, y me até las zapatillas viejas que me quedaban. Todavía me dolían los pies. Estaban magullados e hinchados, pero no tenía ni tiempo ni dinero para quedarme en casa. Los niños me esperaban. Antes de irme, miré el abrigo de Tomás, doblado con esmero, y sentí algo parecido a valentía. Cogí el móvil y le escribí. Hoy va a ser un día mejor porque me has dado un motivo para creerlo. Gracias, Tomás. Lo envié antes de arrepentirme y bajé corriendo las escaleras. El frío de la mañana me caló la cara, pero era distinto del frío de aquella noche. Este frío sí que podía afrontarlo. Y por primera vez en meses, no me sentí del todo sola. El centro de rehabilitación estaba en Ñuñoa, un viaje de casi 2 horas que hacía a diario sin quejarme. Subía al autobús abarrotado y me apretujaba entre obreros y limpiadoras. Mi gente, los que se levantaban antes del amanecer para sostener la ciudad invisible. Apoyaba la cabeza en la sucia ventanilla y dejaba volar mi imaginación. Tomás arrodillado en la acera, con las manos cálidas, esos ojos tristes. ¿Quién era ese hombre que conducía, buscando razones para vivir? ¿Y por qué, de entre todas las personas, me eligió a mí para salvarme? Mi teléfono vibró y sentí que el corazón se me salía del pecho. Era él. Tú también me diste un motivo. ¿Puedo verte hoy? Tengo que devolverte algo. Me quedé paralizada. ¿Volver a verlo? ¿A plena luz del día? ¿Sin el amparo de la madrugada? Vería quién era yo en realidad. Una pobre mujer cansada, sin nada especial. Me temblaban los dedos sobre el teclado, pero algo dentro de mí, quizás desesperación, quizás valentía, me impulsó a escribir. ¿A qué hora? ¿Dónde? Y lo que aún no sabía era que ese sí lo cambiaría todo. Cuando bajé del autobús frente al centro y vi aquel edificio amarillo desconchado, sentí un peso distinto. Ya no era solo cansancio. Era el peso de querer ser mejor persona, de querer merecer la bondad que había recibido. Quizá podría ser más que la mujer fuerte e invisible,
Quizá podría ser la mujer que Tomás había visto aquella noche, alguien digna de ser salvada, y eso me aterrorizó y me llenó de esperanza a la vez. Si alguna vez has tenido miedo de dejar que alguien te vea de verdad, deja tu comentario a continuación. Esa misma tarde, pasé toda la mañana cuidando al pequeño Matías, un niño de 6 años con parálisis cerebral que cada día luchaba por sostener una cuchara. Guié sus manitas temblorosas con infinita paciencia, celebrando cada pequeño logro, pero mi mente estaba en otra parte. Pensaba en los mensajes de Tomás, en la promesa de volver a vernos, en el miedo que crecía como una tormenta silenciosa. El móvil me ardía en el bolsillo y cada vez que vibraba se me aceleraba el corazón, pero los mensajes eran solo de Camila, exigiéndome dinero que no tenía. A la hora del almuerzo, me senté sola en la pequeña cafetería con mi olla de arroz y huevo duro, la que preparaba cada domingo. Los otros fisioterapeutas charlaban sobre telenovelas, sobre vidas normales que parecían de otro planeta. Fingí comer mientras miraba a escondidas la pantalla del móvil, esperando, hasta que por fin llegó el mensaje. Te recojo a las 7 delante del centro. Vamos a cenar. Por favor, no digas que no. Se me cortó la respiración. ¿Cenar? ¿Con él? No tenía ropa, ni dinero, ni nada que tuviera sentido, pero mis dedos ya tecleaban. Vale. El resto del día transcurrió a una velocidad extraña, como si el tiempo se hubiera empeñado en torturarme. Cada niño al que atendía, cada ejercicio que guiaba, era automático porque mi mente estaba consumida por el pánico. ¿Qué me iba a poner? ¿Cómo iba a explicarle que no podía ir a un sitio caro? ¿Y si se daba cuenta de que no pertenecía a su mundo? A las 5, corrí al baño y me miré en el espejo manchado. La mujer que me devolvía la mirada estaba pálida, con profundas ojeras y el pelo recogido en un moño desordenado. Me solté el moño y dejé que mi cabello cayera sobre mis hombros, intentando darle vida a esos mechones secos. Me pellizqué las mejillas para darles color. Me puse el único labial que tenía, un rosa claro que casi se había acabado. Respiré hondo y me miré a los ojos. Puedes hacerlo, susurré, pero mi voz sonó débil, insegura, engañosa. La verdad es que estaba aterrada. Aterrada de que me gustara demasiado, de encariñarme demasiado, de arruinarlo todo. Pero ya era demasiado tarde para echarme atrás. A las 6:50 estaba en la entrada del centro, con las piernas temblando, vestida con mis mejores vaqueros y una sencilla blusa blanca. Cuando el coche negro de Tomás se detuvo a las 7:00 en punto, el corazón me latía con tanta fuerza que pensé que iba a desmayarme. Bajó del coche y mi mundo se detuvo. Tomás Echeverría a la luz del día era más real, más guapo, más imposible. Llevaba pantalones de vestir oscuros y una camisa blanca con las mangas remangadas, y cuando me sonrió con esa pequeña sonrisa triste, se me cortó la respiración. Caminó hacia mí sin prisa, sin importarle las miradas curiosas de mis colegas que nos observaban por la ventana. Cuando se detuvo frente a mí, simplemente dijo: «Estás preciosa, Lucía». Nadie me lo había dicho nunca con tanta sinceridad que dolió. Subimos al coche, y volvió el pesado silencio, pero esta vez era distinto. No era desesperación. Eran dos personas que no sabían muy bien qué hacían allí, pero que no querían estar en ningún otro sitio. «¿A dónde vamos?», pregunté con voz temblorosa. Tomás me miró de reojo con esos profundos ojos grises. «A un lugar tranquilo. Te prometo que no será incómodo», respondió, y la forma en que lo dijo, como si supiera exactamente el miedo que me consumía, me hizo darme cuenta de que tal vez, después de todo, no era tan invisible para él. Tal vez sí podía verme, y eso era más aterrador que cualquier otra cosa. Si alguna vez has sentido que alguien te vio de verdad por primera vez, comenta abajo. 2 semanas después de la primera reunión, condujimos en silencio durante 20 minutos hasta llegar a un pequeño y discreto restaurante en el barrio Italia. El lugar tenía mesas rústicas de madera, una iluminación tenue y acogedora, y un aroma a comida casera que me hizo sentir menos fuera de lugar. Tomás aparcó y se giró hacia mí antes de bajar del coche. Su mano dudó un instante antes de posarse suavemente sobre la mía.
No quiero que te sientas incómoda conmigo, Lucía. Solo quiero conocerte, a la mujer de verdad. ¿Te parece bien?, preguntó con una vulnerabilidad tan cruda que se me llenaron los ojos de lágrimas que contuve con fuerza. El restaurante era perfecto, de una forma que me ponía nerviosa, porque no era ostentoso, sino acogedor. Paredes de ladrillo con fotos antiguas de Santiago, velas iluminando cada mesa, el suave sonido de una guitarra clásica llenando el ambiente. Tomás me acompañó a una mesa en la esquina y me acercó la silla con una delicadeza que parecía de otro siglo. Me senté, intentando controlar el temblor de mis manos mientras él se acomodaba frente a mí. Por primera vez desde que nos conocimos, teníamos tiempo. Tiempo para mirarnos sin desesperación. Y eso me aterraba. Ni siquiera sé por dónde empezar, dijo primero, pasándose una mano por el pelo en un gesto que delataba su nerviosismo. Tomás Echeverría, el exitoso empresario, estaba nervioso por sentarse conmigo. La ironía era tan absurda que casi me reí, pero en vez de eso le pregunté, ¿por qué se detuvo aquella noche? Permaneció en silencio durante largos segundos. Cuando por fin me miró, el dolor en su rostro era tan intenso que lo sentí en mi propio pecho. ¿Por qué me recordabas a mi esposa? La forma en que estaba solo, destrozado, invisible, así murió ella. La revelación nos impactó como una bomba. Tomás respiró hondo y continuó. María era pediatra. Trabajaba 16 horas al día intentando salvar a niños de familias pobres. Siempre me quejaba de que trabajaba demasiado. Y una noche lluviosa, volviendo del hospital, un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo. Nadie se detuvo a ayudarla. Estuvo atrapada entre los restos del coche durante casi una hora, sola, sangrando. Y cuando llegaron ya era demasiado tarde. Le temblaban las manos sobre la mesa y yo, sin pensarlo, las apreté con fuerza. No podía perdonarme por no haber estado allí. Continuó, con los ojos llenos de lágrimas. Por haber pasado esa noche en una estúpida reunión mientras ella agonizaba sola. Y desde entonces he recorrido toda la ciudad cada noche buscando a alguien que me ayudara, como si eso pudiera compensar el no haberla salvado. Cuando te vi esa mañana, Lucía, por primera vez en 2 años sentí que tal vez Dios me había dado una oportunidad para hacer las cosas de otra manera. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, sin pudor alguno. Y yo, que había construido muros para no necesitar a nadie, me derrumbé. No tienes por qué sentirte culpable por ayudarme, Tomás. Susurré con la voz quebrada por la emoción. No me debes nada. Pero él negó con la cabeza y me apretó las manos. No se trata de deudas, Lucía. Se trata de haber encontrado a alguien que entiende lo que es sobrevivir cuando ya no quieres. Te vi aquella noche y reconocí todo lo que siento cada día. El agotamiento, la soledad, las ganas de desaparecer. Y por primera vez desde que murió María, me sentí menos sola. La brutal honestidad de esas palabras me destrozó y me reconstruyó a la vez. El camarero vino a tomar nota, pero no podía ni ver la carta porque tenía la vista borrosa. Tomás pidió para los dos. Algo sencillo, casero. Cuando nos quedamos solos me miró con una intensidad que me hizo sentir desnuda. Háblame de ti, Lucía. De la mujer de verdad, no de la que finge estar bien. Y por primera vez en mi vida, no mentí. Le conté de mi madre, que murió culpándome. De mi exnovio, que me dejó. De Camila, que solo me contactaba para pedirme dinero. Cada palabra me dolía, pero me liberaba. Eres la persona más fuerte que he conocido, dijo Tomás cuando terminé. No me siento fuerte. Estoy cansada. Admití en voz alta por primera vez. Y él sonrió. Esa sonrisa triste y hermosa. Y respondió, entonces déjame ser fuerte por ti, al menos hoy. Compartamos esta carga, Lucía, porque yo también estoy cansado. Y creo que podemos apoyarnos mutuamente hasta que aprendamos a valernos por nosotros mismos otra vez. Fue la propuesta más aterradora y más hermosa que jamás me habían hecho. Y por primera vez en años, dije que sí sin miedo. Si alguna vez has conocido a alguien que entendió tu dolor sin que tuvieras que explicárselo, cuéntanoslo en los comentarios.
Un mes después. En las semanas siguientes, Tomás se convirtió en una presencia constante en mi vida, de una manera que a la vez me asustaba y me reconfortaba. Aparecía cada mañana en el centro con 2 cafés calientes, y se sentaba en un banco del parque esperando a que hiciera una pausa para poder sentarse conmigo 10 minutos. Mis compañeros cuchicheaban, curiosos y envidiosos, pero no me importaba. Por primera vez en años, alguien me consideraba una prioridad. Alguien se levantaba temprano solo para asegurarse de que empezara bien el día. Y eso era tan extraño, tan nuevo, tan bueno. Un jueves lluvioso, Tomás me preguntó si podía entrar a ver mi trabajo en persona. Dudé. El centro era humilde, precario, tan distinto de su mundo que me sentía avergonzada. Pero algo en su forma de preguntar, con esa sincera vulnerabilidad, me hizo aceptar. Entramos juntos y lo guié por los estrechos pasillos. Matías con parálisis cerebral, Sofía aprendiendo a caminar tras un accidente, Benjamín soñando con jugar al fútbol, a pesar de haber nacido con una pierna más corta que la otra. Y mientras le mostraba mi mundo, vi cómo la emoción crecía en su rostro. Se arrodilló frente al pequeño Matías y le habló de superhéroes mientras el niño intentaba sujetar una pelotita. Tomás no mostró lástima, ni falsa compasión. Trató a ese niño con genuino respeto. Y cuando Matías logró apretar la pelota él solito por primera vez en semanas, Tomás lo celebró con un entusiasmo tan puro que me enamoré allí mismo. No del hombre rico, sino del hombre de inmenso corazón que se arrodilló en la tierra sucia como si fuera el lugar más importante del mundo. Después de que se fue mi jefa, la señora Alicia, me llamó a su oficina. «Ten cuidado, Lucía», me dijo, mirándome fijamente a los ojos. «Hombres como él no se quedan con mujeres como nosotras. Vienen a nuestro mundo, se enamoran, y luego regresan a donde vinieron. Y nosotras nos quedamos con el corazón roto». Sus palabras dolieron porque tocaron justo el punto del miedo que había estado ignorando. Sabía que la señora Alicia hablaba por experiencia. Pero aún sabiendo eso, no pude parar. Esa noche en mi apartamento, miré el abrigo de Tomás aún doblado sobre el sofá, y me pregunté si doña Alicia tenía razón, si estaba siendo ingenua al creer que alguien como él podía preocuparse de verdad. Mi teléfono vibró. «Gracias por dejarme ver tu mundo hoy. Eres increíble en lo que haces, Lucía. Esos niños tienen mucha suerte de tenerte». Sentí un dolor en el corazón, una mezcla de alegría y tristeza. Respondí antes de pensar, «Solo me tienen a mí porque nadie más se fija en mí, igual que nadie se fijó en mí antes de ti». Lo envié y me arrepentí. Estaba demasiado vulnerable. Pero Tomás respondió casi de inmediato. «Te miro todos los días, Lucía, y veo a la mujer más fuerte, más hermosa, más auténtica que he conocido. Veo a alguien por quien vale la pena levantarse temprano, alguien que me inspira a ser mejor. Por favor, no lo dudes». Me derrumbé allí mismo, sola en mi oscuro apartamento, porque nadie jamás había dicho algo así. Nadie jamás me había visto como algo más que la cuidadora. Y ahora Tomás, un hombre que podría tener a cualquier mujer, decía que yo lo inspiraba a ser mejor. Pero junto con la alegría, llegó un miedo paralizante. Miedo a encariñarme y que me dejara. Miedo a abrirme y descubrir que no era suficiente. Miedo a que la señora Alicia tuviera razón. Me quedé abrazada a su abrigo, inhalando ese perfume que ya se desvanecía, y por primera vez en mucho tiempo, recé. Recé para que Dios no dejara que esto terminara. Recé para tener el valor de creer que merecía ser amada, y me dormí con el celular en la mano, esperando su próximo mensaje como si fuera mi conexión con la esperanza. Si alguna vez has tenido miedo de no ser suficiente para alguien especial, deja un comentario. 6 semanas después de la primera reunión, 3 semanas después de aquella noche imposible en la plaza, Tomás me hizo una invitación que lo cambiaría todo. «Hay una cena benéfica importante el sábado. Es aburrida, llena de gente que no soporto, pero tengo que ir por negocios. ¿Quieres venir conmigo?» Se me revolvió el estómago. Una cena benéfica significaba gente rica, vestidos caros, un mundo al que no pertenecía. Pero la forma en que me lo pidió
no como alguien que invita a cualquiera, sino como alguien que quiere a la persona adecuada a su lado, me hizo decir que sí. No tengo ropa para eso, Tomás, admití tímidamente. Yo me encargo. Por favor. El sábado por la mañana, llegó un mensajero con 3 cajas enormes. Dentro había un vestido azul marino de una elegancia discreta que me dejó sin aliento, un par de tacones altos que parecían nubes y una pequeña y sofisticada riñonera. Había una tarjeta. Ya eres perfecta. Esto es solo para que te sientas cómoda entre los lobos. Te recojo a las 7. Pasé la tarde preparándome con las manos temblorosas, maquillándome con los pocos productos que tenía. Cuando me miré en el espejo roto, apenas me reconocí. No fue una transformación de cuento de hadas, pero era yo intentando ser lo suficientemente valiente. Tomás llegó a las 7, y cuando abrí la puerta, su mirada hizo que cada segundo de ansiedad valiera la pena. Dios, Lucía, estás perfecta, dijo con voz ronca. Subimos al coche y, durante todo el trayecto hasta el hotel de 5 estrellas en Las Condes, Tomás me sujetó la mano con fuerza. Si quieres irnos en cualquier momento, nos vamos. Sin preguntas, dijo antes de bajar. Asentí porque no confiaba en mi propia voz. Respiré hondo, me puse mi mejor máscara de seguridad y entramos en aquel salón de cristal donde todo olía a dinero y poder. La primera hora fue tolerable. Tomás me presentó como Lucía, mi acompañante, y sonreí cortésmente mientras me examinaban de arriba abajo. Pero entonces llegó Laureana Bustos, una socialité de 45 años con demasiadas cirugías y poca sensibilidad. Tomás, cariño, ¿cuánto tiempo sin verte?, dijo, ignorándome por completo. Tomás me acercó a él. Laureana. Ella es Lucía Ramírez, mi acompañante. Laureana me miró de arriba abajo con una sonrisa venenosa. Ah, qué interesante. ¿Y a qué te dedicas, Lucía? Su pregunta dejaba claro que no esperaba nada impresionante. Soy fisioterapeuta pediátrica, respondí con la voz más firme que pude reunir. Laureana se rió, con esa risa fuerte y desagradable. Qué noble, cuidando a pobres niños. Imagino que debe ganar bien. El sarcasmo rezumaba de cada palabra. Laureana, dijo Tomás en voz peligrosamente baja, pero ella continuó. No, es admirable. Quiero decir, ahora sales con todo tipo de mujeres, muy democrático. Las mujeres a mi alrededor se rieron como hienas, y algo dentro de mí se quebró. No era ira, era pura humillación. Esa sensación de que nunca sería suficiente. Nunca estaría a su nivel. Siempre sería la extraña. Me levanté lentamente de la mesa, con una dignidad que desconocía, y miré a Laureana directamente a los ojos. Tienes razón. Cuido de niños pobres, niños que no eligieron nacer sin dinero, sin que gente como tú los mire como basura. ¿Y sabes qué gano yo? La certeza de que al menos duermo sabiendo que he contribuido a algo más allá de la malicia y la inutilidad. Mi voz tembló, pero no se quebró. Disculpa. Salí de aquella mesa, de aquella habitación, con la cabeza bien alta y los ojos ardiendo. Oí a Tomás llamándome, pero no me detuve. Llegué al vestíbulo antes de derrumbarme. Me apoyé contra la pared de mármol, intentando respirar cuando sentí unos brazos fuertes rodearme. Era Tomás. Me giró y me tomó el rostro entre sus manos, obligándome a mirarlo a los ojos. Lo siento mucho. Lo siento mucho por haberte traído aquí, pero necesito que sepas. Vales más que todas las personas en esta habitación. Eres más real, más importante, más todo, y si no quieres volver a un lugar como este, lo entiendo, pero por favor, no te rindas conmigo, no te rindas con nosotros, suplicaba, y ver a un hombre como Tomás con lágrimas en los ojos fue lo que me destrozó. No pertenezco a tu mundo, Tomás. Sollocé. Nunca perteneceré. Y tarde o temprano te darás cuenta y te cansarás de la pobre fisioterapeuta que no tiene nada que ofrecer. Me abrazó con fuerza y me susurró al oído con una convicción que traspasó mis defensas. ¿Aún no lo entiendes, Lucía? Soy yo quien no pertenece a este mundo. Odio este mundo. Y si tengo que elegir entre este mundo de mierda y tú,
Te elijo a ti. Siempre te elegiré a ti. Y allí, en el vestíbulo de un hotel de 5 estrellas, por fin lo comprendí. El verdadero amor no te pide que te adaptes a un mundo. Construye un mundo nuevo. Si alguna vez te han humillado por ser quien eres, no estás solo. Comparte tu experiencia en los comentarios. En los días siguientes. Después de esa noche, algo se rompió dentro de mí y no pude recomponerlo. Tomás me llevó a casa, me preparó un té, se quedó hasta que me dormí, pero al despertar al día siguiente, el peso de la humillación se había transformado en certeza. La certeza de que doña Alicia tenía razón, la certeza de que estaba siendo una idiota, la certeza de que tarde o temprano se daría cuenta de que no valía la pena tanto esfuerzo. Así que tomé la decisión más cobarde de mi vida. Corté todo contacto. Bloqueé su número. Evité el centro de la ciudad en las horas en que sabía que estaría allí. Fingí no estar en casa cuando tocaba el timbre. Me protegía de la única manera que sabía, huyendo. Los mensajes de Tomás llegaban de otros números, de sus amigos, de gente a la que había pedido ayuda. Lucía, por favor, contéstame. Dime qué hice mal. No puedes simplemente desaparecer. No después de todo. Sé que tienes miedo. Yo también. Pero no podemos dejar que el miedo gane. Cada mensaje era una puñalada por la espalda, pero los ignoré todos. Bloqueé todos los números nuevos, borré todos los correos, y por las noches, a solas, lloraba abrazando su chaqueta, que aún conservaba ese aroma tenue, odiándome por ser una cobarde, pero convenciéndome de que era lo correcto. 2 semanas transcurrieron en un torbellino de dolor autoinfligido. Trabajaba en piloto automático, tratando a los niños con sonrisas fingidas, volviendo a casa como un fantasma. Doña Alicia me miraba con lástima, pero no decía nada, porque sabía que había hecho lo que predijo, protegerme antes de ser destruida. Pero lo que ella no sabía, lo que yo no podía admitir, era que al protegerme, me había destruido aún peor, porque por primera vez alguien me había visto, y lo había echado a perder por miedo, por cobardía. Un jueves lluvioso, igual que aquella noche que lo cambió todo, estaba cuidando a la pequeña Sofía cuando oí un alboroto en el pasillo. Voces fuertes, gente corriendo. Salí de la habitación y vi a todos reunidos en el pasillo, mirando enormes cajas apiladas hasta el techo. La señora Alicia estaba en medio, con una expresión entre la sorpresa y la emoción, sosteniendo un sobre blanco. Cuando me vio, se acercó temblando. «Lucía, tienes que ver esto». Era una carta de donación de equipos médicos de última generación. Andadores, sillas de ruedas motorizadas, dispositivos de electroestimulación. Todo lo que necesitábamos pero que nunca tendríamos. Pero no fue eso lo que me derrumbó. Fue la placa de bronce. Programa de Inclusión Infantil Lucía Ramírez. Porque la bondad merece ser multiplicada. Donación de Echeverría Energías Renovables. Se me doblaron las rodillas y caí al suelo, sollozando con tanta fuerza que apenas podía respirar. Tomás había hecho esto. No para impresionarme, no para comprarme. Lo había hecho porque entendía lo que de verdad me importaba, porque vio mi corazón y quiso honrar mi esencia. Había transformado mi bondad en un legado que ayudaría a cientos de niños, y lo hizo sin pedir nada a cambio, simplemente porque era lo correcto. La señora Alicia se arrodilló a mi lado y me abrazó mientras me derrumbaba. «Me equivoqué, pequeña», susurró. «Este hombre te ama de verdad, y estás dejando que el miedo destruya lo único bueno que te ha pasado en la vida». Sus palabras atravesaron la coraza que había construido, y por primera vez admití en voz alta: «Tengo mucho miedo, señora Alicia. Tengo miedo de no ser suficiente. Tengo miedo de que despierte y se dé cuenta de que se equivocó. Tengo miedo de entregarme a él y que me deje». Me apartó el pelo empapado de lágrimas. «Pequeña, todo amor conlleva un riesgo. Pero morir de miedo no es vivir. Y este hombre merece una oportunidad». Me levanté con las piernas temblando, agarré mi celular, también tembloroso, e hice lo más aterrador. Desbloqueé el número de Tomás y marqué. Sonó una vez,
2 veces, 3 veces. Ya estaba colgando cuando contestó, con la voz ronca y cansada, como alguien que no había dormido en días. ¿Lucía? Solo mi nombre, pero cargado de tanta esperanza, de tanto dolor, que me derrumbé. Lo siento mucho. Fue lo único que pude decir entre sollozos. Lo siento mucho por ser una cobarde. Lo siento mucho por huir. Lo siento mucho por no creer. Silencio al otro lado de la línea. Tanto tiempo que pensé que había colgado. Y entonces, ¿dónde estás? En el centro. No te vayas. Y la llamada se cortó. Si alguna vez has dejado que el miedo casi destruya algo importante, cuéntanoslo en los comentarios. El mismo día. 15 minutos después, Tomás irrumpió en el salón como un huracán. Se veía distinto, sin afeitar, con profundas ojeras, la ropa arrugada. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron en medio de la sala abarrotada de gente y cajas, nada más importó. Caminó lentamente hacia mí, como si temiera que volviera a desaparecer, y se detuvo a escasos centímetros. «Me has destrozado estas 2 últimas semanas, Lucía», dijo con la voz quebrada por la emoción. «Pero prefiero que me destruyas a que esté completo sin ti». Y entonces me abrazó. Me abrazó como quien abraza algo precioso que casi pierde. Y yo, por primera vez, dejé caer mis defensas por completo. En los días siguientes, Tomás y yo aprendimos lo que significaba construir algo real. Ya no se trataba de urgencia emocional ni de dramas, sino del día a día. Yo llegaba cansada y él ya estaba allí con comida caliente. Él tenía un mal día y yo simplemente le tomaba la mano en silencio. Estábamos aprendiendo que el amor no era solo una emoción intensa, sino la decisión diaria de permanecer juntos. Pero no todo fue fácil. Camila finalmente se enteró de lo de Tomás y apareció en mi apartamento exigiendo explicaciones. «¿Estás saliendo con un millonario y no me lo dijiste? Mientras yo me las arreglo». Su indignación era tan absurda que casi me reí. «Camila, te quiero, pero no soy tu banco. No soy tu madre, y no voy a matarme trabajando para pagar las consecuencias de tus malas decisiones», dije con firmeza, y vi una genuina sorpresa en su rostro. Intentó manipularme, llorar, montar su habitual escena dramática, pero por primera vez no cedí. Tomás me había enseñado algo fundamental. No tenía que cargar con el mundo sola. Y cuando finalmente se lo dije a mi hermana, aunque salió furiosa dando un portazo y maldiciéndome, me sentí más ligera que en años. Fue doloroso poner límites, pero era necesario para sobrevivir. El programa de donaciones de Tomás transformó por completo el centro de rehabilitación. Niños que antes tardaban años en progresar, ahora avanzaban en meses. Matías logró sostener una cuchara solo y lloró de alegría. Sofía dio sus primeros pasos sin ayuda. Y así fue. Fue un milagro disfrazado de tecnología, pero que en realidad era amor en acción. Doña Alicia me apartó. «Sabes que no lo hizo por los niños, ¿verdad, pequeña? Lo hizo por ti, porque un hombre que te ama de verdad no solo te acepta como eres, sino que te honra». Y tenía razón, pero no todo era perfecto. Su mundo seguía existiendo, y por mucho que intentara protegerme, las laureanas seguían apareciendo. En una reunión de inversores a la que me pidió que asistiera, esta vez decidí ir porque sabía que me necesitaba, me enfrenté a miradas de desaprobación y susurros maliciosos. Pero esta vez fue diferente. No huí. No dejé que la humillación me consumiera. Apreté la mano de Tomás con fuerza, levanté la cabeza, y fui exactamente quien era: Lucía Ramírez, fisioterapeuta de la granja, una mujer fuerte que no tenía que demostrar nada. Y cuando Tomás me presentó como la mujer que amo, por fin lo entendí. No tenía que pertenecer a su mundo. Estábamos construyendo nuestro propio mundo. Una noche, sentados en mi viejo sofá, Tomás me hizo una pregunta que lo cambió todo. Si pudieras hacer lo que quisieras sin preocuparte por el dinero, ¿qué sería? Me reí porque la pregunta era absurda. Toda mi vida había girado en torno a preocuparme por el dinero. Pero insistió, y finalmente respondí: abriría mi propio centro de rehabilitación, más grande,
mejor equipado, gratuito para familias pobres, un lugar donde cada niño tendría acceso al mejor tratamiento. Mis ojos brillaban solo de imaginarlo, pero entonces me golpeó la realidad. Pero eso es solo un sueño, Tomás. Nunca tendré el dinero para eso. Se quedó callado un rato, y luego dijo algo que me dejó sin aliento. ¿Y si no fuera solo un sueño? 2 semanas después, Tomás me llevó a ver un terreno enorme en Ñuñoa, a pocas cuadras del centro donde trabajaba. El lugar estaba vacío, cubierto de maleza, pero tenía un potencial inmenso. Compré este terreno ayer, dijo con naturalidad, y casi me desmayo. Tomás, ¿estás loco? Esto debe haber costado una fortuna. Sonrió, esa hermosa y triste sonrisa, y me abrazó. Lucía, pasé 2 años amasando una fortuna pensando que llenaría el vacío. Construí un imperio, acumulé dinero que jamás gastaré y seguí vacío. Hasta que te conocí. Así que sí, compré este terreno. Y quiero construir aquí el centro de tus sueños. El Centro de Rehabilitación Infantil Lucía Ramírez. No como caridad, como una inversión en lo que de verdad importa. Si alguna vez has visto a alguien convertir su sueño imposible en realidad, cuéntanoslo en los comentarios. 6 meses después. Caí de rodillas allí mismo, en medio de la hierba alta. Tomás se arrodilló frente a mí, tal como lo había hecho aquella primera noche en la plaza, y me tomó el rostro entre sus manos. Me devolviste una razón para levantarme cada día, Lucía. Me devolviste mi humanidad. Me enseñaste que tener dinero sin propósito es solo acumular papel. Si puedo usar todo lo que he construido para transformar tu sueño en realidad, para ayudar a cientos de niños, para honrar quién eres, entonces, por fin, mi vida tendrá sentido. Por fin, María me mirará desde arriba y estará orgullosa del hombre en que me he convertido. Sus palabras me quebraron y me reconstruyeron, y por primera vez, no tuve miedo de creer. No tuve miedo de aceptar. No tuve miedo de merecer algo bueno. Los 6 meses siguientes fueron los más intensos de mi vida. Tomás no solo compró el terreno, sino que me involucró en cada decisión. Reuniones con arquitectos donde mi opinión importaba más que la suya. Visitas a proveedores donde yo elegía cada detalle. Conversaciones con el ayuntamiento para asegurar que el centro fuera accesible a las familias más pobres. Podría haberlo hecho todo solo, imponer su visión. Pero no. Insistió en que fuera mi sueño, construido con mis propias manos, honrando mi historia. Y a medida que pasaban los meses y el edificio cobraba forma, comprendí algo fundamental. Tomás no intentaba salvarme. Me estaba empoderando. Y esa era la diferencia entre la caridad y el verdadero amor. Pero no todo era perfecto. La familia de Tomás, a quienes aún no conocía oficialmente, empezó a presionarlo. Llamadas de una tía lejana, comentarios de primos en las cenas, insinuaciones de que estaba despilfarrando dinero en proyectos sociales. Y Laureana Bustos no perdía la oportunidad de lanzar indirectas. Se aprovechó de su dolor. Pobre Tomás, cayó en la trampa de la pobrecita. Solo quiere el dinero. Cada comentario dolía, pero aprendí algo importante. La opinión de gente vacía no define quién soy. Lo que importaba era cómo me miraba Tomás, cómo me trataba, cómo me veía. En una noche especialmente difícil, tras escuchar una conversación en la que me llamaban interesada, llegué a casa destrozada. Tomás lo notó, me hizo sentar, se arrodilló frente a mí y me dijo: Lucía, necesito que entiendas. Lo que piense esta gente no importa. El único juicio que cuenta es el nuestro. Sé quién eres. Sé que me salvaste tanto como yo te salvé a ti. Sé que podrías haber elegido a cualquier hombre rico, pero elegiste al viudo arruinado que conducía buscando razones para no rendirse. Me elegiste por quien soy, no por lo que tengo. Y eso es lo único que importa. La brutal honestidad de esas palabras me destrozó y me reconstruyó. 2 semanas antes de la inauguración del centro, Tomás organizó una cena en su casa y me dijo que tenía una sorpresa. Al llegar, me encontré no solo con él, sino también con doña Alicia,
Mis colegas, Matías y su madre, Sofía y sus padres, y otras familias de pacientes a quienes había tratado durante años. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Quería que vieras el verdadero impacto que tienes en la vida de las personas, Lucía, me dijo Tomás, tomándome la mano. Quería que dejaras de creer que no eres suficiente. Y entonces, una a una, esas familias comenzaron a contarme cómo había cambiado la vida de sus hijos, cómo mi dedicación había marcado la diferencia, cómo yo era la única que había mirado a esos niños con respeto. La madre de Matías me tomó las manos, llorando. Señorita Lucía, usted me devolvió a mi hijo. Antes de usted los médicos decían que jamás sería independiente, pero usted nunca se rindió. Nunca lo trató como a un pobre, lo trató como a un campeón. Y hoy puede comer solo, vestirse solo, soñar solo. Eso no tiene precio. Usted es un ángel que Dios puso en nuestras vidas. Me derrumbé allí mismo porque, por primera vez, vi mi valor a través de los ojos de quienes realmente importaban. No la alta sociedad, no los ricos, sino la gente cuyas vidas había tocado de verdad, y eso era más valioso que cualquier otra cosa. Cuando la noche terminó y nos quedamos solos en el balcón contemplando la ciudad iluminada, Tomás me atrajo hacia él y susurró, «Cásate conmigo». Se me paró el corazón. Retrocedí un paso para mirarlo a la cara, buscando algún rastro de picardía, pero solo encontré seriedad y vulnerabilidad. «Tomás, no tienes que responder ahora», me interrumpió, «pero necesito que sepas que esto no es un impulso, no es gratitud, no es lástima. Es la certeza más profunda que he tenido jamás. Eres la persona con la que quiero construirlo todo, la persona que me inspira a ser mejor, la persona que transformó mi dinero sin valor en un legado con propósito. Te amo, Lucía, y quiero pasar el resto de mi vida demostrándotelo cada día». Sacó una cajita, nada extravagante, un sencillo anillo de oro con una pequeña piedra azul, y esperó. «Si crees en el amor verdadero, deja un comentario». 3 semanas antes de la boda. Millones de pensamientos me invadieron la cabeza en segundos. El miedo a no ser suficiente. La voz de doña Alicia advirtiéndome que tuviera cuidado. Los comentarios maliciosos. Pero entonces miré a ese hombre. Tomás, que me había encontrado destrozada y decidió quedarse, que había valorado mi trabajo, que se había arrodillado en la acera sucia, que me había tomado de la mano en salones de cristal, que había transformado mi sueño en ladrillo y cemento. Y por primera vez en mi vida no tuve miedo. «Sí», susurré, y luego más fuerte, con más convicción. «Sí». Y cuando me puso ese sencillo anillo en el dedo y me besó, supe que había tomado la decisión correcta de mi vida. La noticia de nuestro compromiso se extendió como la pólvora, y con ella el veneno. Laureana Bustos inició una campaña de difamación. Yo era una cazafortunas que había manipulado al pobre viudo Tomás, que me había quedado embarazada a propósito, una mentira absurda, que el centro era una trama para malversar fondos, una acusación ridícula. Y lo peor, hubo quien se lo creyó. Los inversores se alejaron, los clientes cuestionaron las decisiones, la familia lo presionó para que entrara en razón. Tomás fingía que no le importaba, pero yo veía la gravedad de la situación. Vimos cómo se cancelaban contratos, se rompían alianzas. El imperio empezaba a resquebrajarse no por mala gestión, sino por prejuicios, y todo por mi culpa. En una noche especialmente difícil, tras perder un contrato multimillonario, tomé la decisión más dolorosa. «Tomás, tenemos que terminar el compromiso», dije con el corazón destrozado. Me miró como si le hubiera clavado un cuchillo en el pecho. «¿Qué? Lucía, no, lo estás perdiendo todo por mi culpa», lo interrumpí llorando. «Tu empresa, tu reputación, tu futuro. No puedo dejar que lo destruyas todo por mí». Tomás se levantó tan rápido que se le cayó la copa y el vino tinto se derramó como sangre. «¿Crees que me importan los contratos? ¿Los inversores? ¿La opinión de gente que vale menos que el suelo que pisas?». Su voz era fuerte, cargada de emoción. «Lucía,
Construí este imperio pensando que el éxito significaba dinero, poder, influencia. ¿Y sabes qué me dio eso? Nada. Un vacío absoluto. Una vida sin sentido. Tú me devolviste la vida. Me devolviste una razón para levantarme. ¿Y crees que voy a cambiar eso por más ceros en mi cuenta bancaria? Se acercó a mí y me tomó el rostro entre sus manos con una intensidad que me desarmó. Si tengo que elegir entre este mundo podrido y tú, te elijo a ti. Siempre. Sin duda. Sin arrepentimiento. Pero la presión continuó. En una reunión de la junta directiva, a la que Tomás insistió en que asistiera, los ejecutivos le dieron un ultimátum. O se retiraba de las actividades filantrópicas, o lo destituirían de la presidencia. La sala estaba tensa, llena de hombres de traje con semblantes severos, y me sentí insignificante. Tomás permaneció en silencio durante largos segundos, y por un instante horrible, pensé que iba a ceder, que por fin se daría cuenta de que yo no valía la pena todo este sacrificio. Pero entonces hizo algo que lo cambió todo. Se puso de pie, me tomó la mano y anunció delante de toda la junta: «Tienen mi renuncia, con efecto inmediato». La conmoción en la sala era palpable. El abogado se levantó alarmado. «Señor Echeverría, no puede estar hablando en serio. Esta empresa es su vida». Y Tomás, con una calma aterradora, respondió: «No. Esta mujer es mi vida. La empresa es solo dinero. Y puedo volver a ganar dinero. Pero Lucía, alguien como ella aparece una vez en la vida». Se volvió hacia mí con esa pequeña sonrisa triste. «Vámonos, mi amor. Estos señores tienen números que calcular, y nosotros una vida que construir». Y salimos de aquella habitación de la mano, dejando atrás un imperio, pero llevando algo mucho más valioso. La absoluta certeza de haber elegido bien. La noticia estalló en todos los periódicos. Heredero abandona imperio por amor. Empresario renuncia para dedicarse a proyectos sociales. El fin de una dinastía. Tomás Echeverría elige la filantropía sobre el beneficio. ¿Y sabes qué pasó? Algo inesperado. Otros empresarios, de los que tenían corazón, de los que estaban hartos de la superficialidad, empezaron a acercarse. Surgieron ofertas de asociación de lugares inesperados. Pero la prueba final llegó 3 semanas antes de la boda, cuando Laureana organizó una fiesta en honor de María. Era una trampa evidente, una forma de dejar claro que yo jamás sería lo suficientemente bueno para ella. Tomás quiso negarse, pero yo, por primera vez, pedí ir. Tengo que hacerlo. Tengo que enfrentarme a este mundo y demostrar que no tengo miedo. Fuimos juntos, y como era de esperar, Laureana me recibió con una sonrisa venenosa. «Qué maravilla que hayas venido. Estamos recordando a la querida María, una mujer tan culta, elegante y apropiada». La insinuación era clara, pero en lugar de destruirme, me fortaleció, porque por fin lo entendí. No tenía que competir con María. Ella fue el amor de una época, yo el de otra, y ambos podían coexistir con respeto. Si alguna vez has sufrido prejuicios por culpa de alguien a quien amas, cuéntanoslo en los comentarios. 3 meses después del compromiso, cuando llegó el momento de los discursos, Laureana le puso el micrófono en la mano a Tomás, esperando que diera un discurso nostálgico que me humillara. Pero Tomás tomó el micrófono, me miró con un amor tan intenso que toda la sala lo sintió, y dijo: «María fue una mujer extraordinaria que dedicó su vida a salvar niños. Me enseñó que la riqueza sin propósito es vacía. Cuando murió, pensé que había perdido toda oportunidad de honrar sus ideales. Hasta que conocí a Lucía, una mujer que dedica su vida al mismo propósito. Lucía no intenta ocupar el lugar de María. Continúa su legado. Y si alguien piensa que eso es una falta de respeto, es que no conoció de verdad a María». El incómodo silencio fue mi mayor victoria. Y cuando nos fuimos de la mano, supe que habíamos ganado la última batalla. Nuestro día de boda amaneció con un sol radiante en Valparaíso, tal como lo había soñado. No tuvimos una ceremonia grandiosa ni ostentosa. Hicimos algo pequeño, íntimo y genuino. En la playa, con los pies en la arena,
rodeados de las personas que de verdad importaban. Doña Alicia lloró como una niña. Mis compañeros formaron un coro improvisado, y en primera fila, sentados en sillas coloridas, estaban Matías, Sofía, Benjamín y todos los demás niños a quienes cuidaba. Eran mis damas de honor, mis pajes, mi verdadera familia. Y cuando vi a Tomás esperándome en el altar improvisado, con un sencillo traje azul marino y los ojos ya llenos de lágrimas, supe que lo habíamos logrado. Caminé hacia él sin velo, sin pompa, simplemente yo, Lucía Ramírez con un sencillo vestido blanco, llevando un ramo de flores silvestres que Matías había recogido. Cada paso sobre la arena me alejaba un poco más de la mujer destrozada que había sido. Y cuando me acerqué a Tomás y vi las lágrimas correr libremente por su rostro, sin vergüenza, me permití llorar también. El sacerdote, un hombre sencillo de la comunidad, comenzó: «Hoy no solo unimos a dos personas, celebramos dos almas que se encontraron en el momento más inesperado y decidieron transformar el dolor en amor». Cuando llegó el momento de los votos, Tomás me tomó las manos y habló con voz entrecortada pero firme. «Lucía, pasé 2 años conduciendo sin rumbo fijo buscando una razón para seguir viviendo. Y te encontré, no donde esperaba, no como lo imaginaba, sino justo cuando más te necesitaba. Me enseñaste que la fortaleza no consiste en no caer nunca, sino en levantarse siempre. Que la riqueza no es lo que se acumula, sino lo que se da. Que el amor no se trata de salvar a alguien, sino de caminar juntos incluso en los momentos difíciles. Prometo que cada día al despertar te elegiré. Honraré tu trabajo, tus sueños, tu bondad. Seré tu refugio cuando estés cansada. Y te amaré con la misma intensidad que el día en que te encontré destrozada en un amanecer imposible. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sujetar las suyas, pero respiré hondo y recité los votos que yo misma había escrito. Tomás, pasé mi vida pensando que el amor era sacrificio, que para ser amada tenía que borrarme, empequeñecerme. Y entonces apareciste y me mostraste que el verdadero amor no te exige adaptarte. Crea un espacio donde puedes ser exactamente quien eres. Me viste en mi peor noche y decidiste quedarte. Me viste en mi dolor y aún así elegiste amarme por completo. Prometo que dejaré de tener miedo de merecer cosas buenas. Aceptaré tu amor sin culpa. Construiré nuestro futuro con valentía. Y te amaré con la gratitud de quien ha sido salvada, y con la fuerza de quien ha aprendido que también puede salvar a otros». Cuando el sacerdote nos declaró marido y mujer, y Tomás me besó con una ternura que contrastaba con la intensidad de la emoción, toda la playa estalló en aplausos. Los niños arrojaron flores. La señora Alicia sollozó con fuerza. Incluso Camila, que había venido a regañadientes pero estaba allí, tenía lágrimas en los ojos. Y yo, Lucía Ramírez, ahora Echeverría, miré al hombre que se había convertido en mi esposo y pensé en todo lo que habíamos vivido. El amanecer imposible, el frío que casi me mata, el miedo que casi nos separa, el prejuicio que casi nos destruye. Y supe que cada dolor, cada lágrima, cada momento en que quise rendirme, había valido la pena. Por este momento, por este amor, la fiesta fue en la casa de playa que Tomás había alquilado. Nada ostentoso, simplemente acogedor para todos. Comimos comida casera preparada por doña Alicia y otras madres. Bailamos en la arena al son de una guitarra. Y cuando cayó la noche y las estrellas llenaron el cielo, Tomás me apartó para dar un paseo a solas por la orilla. «¿Eres feliz?», me preguntó. Y por primera vez en mi vida respondí sin dudar. «Estoy completa». Me abrazó por detrás mientras contemplábamos el mar infinito y susurró: «Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por creer en mí cuando pensaba que no lo merecía. Gracias por darme la oportunidad de demostrar que el amor puede ser más fuerte que el miedo». Y yo, con el corazón tan lleno que me dolía, respondí: «Gracias por detenerte aquella noche, por verme cuando era invisible, por enseñarme que merecer amor no se trata de ser perfecta, sino de ser auténtica». 3 meses después de la boda,
el Centro de Rehabilitación Infantil Lucía Ramírez abrió oficialmente sus puertas. El edificio era precioso, moderno y acogedor a la vez, equipado con todo aquello con lo que siempre había soñado, pero que nunca creí posible. Y el día de la inauguración, al ver a cientos de familias haciendo cola para inscribir a sus hijos, niños con los ojos brillantes de esperanza, padres llorando de emoción porque por fin tenían acceso a un tratamiento digno, lo comprendí todo. Mi vida no había sido en vano. Cada sacrificio, cada noche en vela, cada vez que elegí mantenerme fuerte cuando quería derrumbarme, todo me había preparado para este momento, para este propósito, para este legado. Tomás estaba a mi lado cortando la cinta, y cuando nuestras miradas se cruzaron, no hizo falta decir nada. Lo sabíamos. Habíamos transformado el dolor en propósito, la soledad en compañerismo, la desesperación en esperanza, y ese fue el mayor milagro de todos. Si esta historia te conmovió, si lloraste, si te identificaste con algún momento de la historia de Lucía o Tomás, deja un comentario abajo contándonos qué sentiste. Esta historia es para ti si alguna vez te has sentido invisible, si alguna vez has pensado que no merecías ser amado, si alguna vez has querido rendirte pero encontraste la fuerza para seguir adelante. Usted no está solo. Tu milagro puede estar más cerca de lo que crees. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte esta historia con alguien que necesite oír que merece ser feliz. Porque todos merecen tener su propia noche que nadie vio. Esa que lo cambia todo para siempre. ¿Desde qué ciudad nos estáis viendo? Dejadnos un comentario. Gracias por acompañarme hasta ahora. Hasta la próxima historia.